La responsabilidad médica hace referencia a la obligación que tiene el médico de reparar y satisfacer las consecuencias de sus actos, omisiones y errores voluntarios o involuntarios dentro de ciertos límites y cometidos en el ejercicio de su profesión. Es por esto que se hace importante conocer desde otras perspectivas qué se entiende por responsabilidad médica y cómo se debe abordar este tema. Buenas noches, mi nombre es Alejandro Moncaliano, soy abogado de la Universidad Manuela Beltrán, magíster en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente soy servidor público de la Fiscalía General de la Nación, de la Unidad Delegante de la Corte y docente universitario de la misma Universidad Manuela Beltrán en el área de Derecho Constitucional. Frente a la responsabilidad médica, lo primero que hay que establecer es que surge a partir del principio de los principios más importantes del derecho, que es el deber de no causar un daño a otro. En ese sentido, un sujeto se entiende responsable cuando incumple la obligación de no dañar, siempre y cuando ese daño que se le realice le sea imputable. Es decir, que se reúnan los elementos suficientes para decretarle responsabilidad a esa persona. Surge también a partir de la finalidad de los prestadores de salud de brindar a los pacientes todas las herramientas con las que cuenten con el objetivo de curarlo, sin la exigencia improrrogable de que en todos los casos esa finalidad de curarlo se realice. O sea que habría un tema de responsabilidad en el ejercicio, pero con obligación solamente de medios. Frente al tema probatorio, lo que se busca en el tema de responsabilidad médica es establecer una culpa probada con fundamento en la configuración de la responsabilidad desde cuatro puntos esenciales. Entonces, lo primero que se puede establecer es que frente a las pruebas no se pueden imponer reglas sacramentales para la valoración de la misma cuando se trata de responsabilidad médica. En esos casos, el juez debe evaluar las reglas de la sana crítica, la experiencia, y con fundamento en ello debe estar determinado eso en el proceso. La responsabilidad médica se configura a partir de la culpa probada del profesional y la carga probatoria está en quien alega el daño. Cuando una persona siente que hay una responsabilidad por parte del médico, debe iniciar el proceso. Inicia el proceso demandando. Por ahora, debido al avance que ha surgido este tema, se realiza por la vía civil, es decir, que se verifica es una responsabilidad extracontractual en ese tema. Y lo que se busca no es una sanción, sino un restablecimiento en la mayor medida posible. Debe ser un tema económico, distinto a cuando se trataba antes del siglo XIX, que era un tema meramente penal. Lo que se buscaba era la sanción y la privación de la libertad del profesional. Camilo Bernal, estudiante de medicina. Para poder dar mi opinión sobre responsabilidad médica, primero se debe saber qué es. Responsabilidad médica se define como la obligación que tenemos los médicos de reparar y satisfacer las consecuencias de actos, omisiones y errores voluntarios o involuntarios dentro de ciertos límites y cometidos en el ejercicio de la profesión. En la actualidad hay una gran tendencia a demandar al médico porque no cumple con el fin de su profesión, y es el de curar a personas. Sin embargo, se les olvida que diagnosticar un padecimiento no es una ciencia exacta, por lo que siempre se debe entender que existe un margen de error y que ello no significa necesariamente que se trata de negligencia médica, pues los diagnósticos siempre son incompletos, ni siquiera en la autopsia se puede saber con certeza qué sucedió. Así como existen ocasiones en el que se puede salvar la vida de un paciente o se puede llevar a cabo un procedimiento de una forma excelente, también existe un porcentaje de casos en los que no se puede recuperar la salud de la persona. Hay complicaciones o simplemente no se cumple con las expectativas del paciente. Lo que está pasando en el país es que se están cambiando unas injusticias por otras, y se espera que los médicos extralimiten sus deberes para garantizar la recuperación de los pacientes, cuando la dinámica real de la profesión y el contexto de las entidades prestadoras del servicio de salud en Colombia no lo permiten. El deterioro del sistema de salud es un problema significativo que no garantiza la correcta atención de los pacientes y tampoco le brinda las garantías a los médicos para desempeñarse correctamente, pues se les termina atribuyendo toda la responsabilidad de los procedimientos y al mismo tiempo están limitando por los recursos que las EPS les permiten usar. De la manera más prudente en la que los funcionarios de la salud
pueden ejercer hoy en día es a partir de la medicina defensiva, práctica que intenta evitar denuncias por mala práctica, realizando numerosas pruebas diagnósticas para descartar todo tipo de patologías, incluso las que parecerían insólitas, dinámica que aumenta desproporcionadamente el costo de los tratamientos y rompe la relación médico-paciente. Y aún así, practicando todos los posibles métodos diagnósticos, existe la posibilidad de fallar. Es por eso que para realizar una buena práctica de la medicina se deben educar a los pacientes y darle a saber todas las posibles complicaciones y riesgos a los que se enfrentan. En cuanto a Colombia, la Corte Suprema de Justicia establece que la práctica médica es una actividad peligrosa que se establece entre dos partes, la del médico y el paciente, en donde la responsabilidad médica, basada en la prestación de un servicio integral, busca minimizar la existencia de un evento adverso o los daños que se puedan derivar de dicha atención. Es así como se hace importante resaltar que en un caso de acusación de daño, la Sala Penal como la Civil de la Corte reclaman como requisito para la declaratoria de responsabilidad médica la prueba de la culpa, en donde se tiene que probar siempre que durante el desarrollo de la práctica médica no se cumplieron los requisitos necesarios para generar un acto médico seguro o que se violaron los procedimientos legalmente estipulados para definir que un médico es culpable de un daño derivado de su práctica. Asimismo, se establece que dado el caso en donde no se demuestre que la lesión o daño causado es producto de una práctica inapropiada y en donde se establezca que es un evento adverso, el cual está sujeto a la intervención. Por esto, y teniendo en cuenta que hoy en día los casos de denuncias por negligencia médica han incrementado, los profesionales de la salud han optado por ejercer una práctica médica defensiva basada en realizar todo tipo de pruebas diagnósticas como una forma de defensa a las múltiples denuncias por la mala práctica.